Buenas tardes a todos, estamos en un nuevo spoiler en cuarentena de cronistas latinoamericanos. El día de hoy tenemos un spoiler en cuarentena muy latinoamericano, en primer lugar porque el tema va a ser Simón Bolívar de carne y hueso, y en segundo lugar porque nuestro invitado es venezolano y se llama Ernesto Andrés Fuenmayor. Él es estudiante de Historia, Política y Sociología, columnista de los diarios El Nacional y El Venezolano y administrador del portal Hechos Latinoamericanos, que también pueden escuchar el podcast en YouTube. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena? Hola Mauricio, ¿todo bien? Aquí en Alemania bajo control, no tan estricta. La verdad es que podría estar mucho peor. Los restaurantes ya están abriendo, la gente ya está saliendo a la calle, está todo bien. Bueno, Ernesto es venezolano, pero vive desde hace 7 años en Alemania y es muy interesante que justamente el tema venga a ser de posiblemente el venezolano más importante de la historia, junto con O'Higgins y San Martín, uno de los latinoamericanos más importantes de la historia, sin lugar a duda, que es Simón Bolívar. Bueno, Simón Bolívar nace en Caracas en 1783, fallece en Santa Marta en 1830, a una edad bastante joven. Y hoy día vamos a hablar no de las luces y sombras de Simón Bolívar, sino del Simón Bolívar de carne y hueso. Simón Bolívar es una persona que en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, y estoy seguro que en Panamá, estoy seguro que en muchos países de Latinoamérica se los dibuja de una manera sumamente mítica, como un personaje prácticamente legendario. En este caso, vamos a quitarnos la manta de Simón Bolívar legendario para traerlo a la tierra y verlo de carne y hueso. Mi primera pregunta, Ernesto, perdón, es ¿cómo, qué es lo más destacado de la infancia de Simón Bolívar? Bueno, probablemente el hecho de que es muy característica de la aristocracia venezolana en ese momento, ¿no? Simón Bolívar nace en el seno de una familia mantuana, que es como se le llamaba la élite de la aristocracia caraqueña, y ahí se cría y se le da una educación militar y a los 15 años se le envía a España. Esto es algo que solían hacer las familias aristocráticas para darles a los hijos una formación militar superior y unirla también junto a una formación humanística, digamos. Bolívar recibe una educación sumamente privilegiada y, digamos, es destacable que estando en España empieza a leer ya a Locke y a Rousseau y a Montesquieu y ya a partir de esos 15 años empieza a convertirse en un humanista y la verdad es que tiene un talento, digamos, por las letras desde muy pequeño. No se sabe bien cómo fueron esos años de Bolívar en España o los primeros años en Caracas. No hay suficientes fuentes al respecto. Pero es curioso y destacable que a pesar de que las familias aristocráticas estaban empezando a deslindarse culturalmente de los peninsulares, ya se empezaban a reconocer como una nueva cultura, la cultura americana, seguían enviando a los hijos a España y Europa a instruirse. No se confiaba todavía en las instituciones locales, ¿no? Bueno, Simón Bolívar viaja a España, se casa con una española, ella fallece en Caracas, si no me equivoco, y Simón Bolívar vuelve a Europa. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es la influencia de la Revolución Francesa en el pensamiento de Bolívar? Ok, bueno, cabe destacar que Bolívar cuando está en España, a partir del 99 está Francia en plenas guerras napoleónicas, ¿no? O sea, es justamente el año en el que Napoleón declara el final de la revolución, de su propia palabra. Ese es el año en el que Bolívar llega a Europa, digamos. Y él tiene más frente a sus ojos esta Francia napoleónica, esta Francia imperial, que la Francia revolucionaria. La Francia revolucionaria ya era como una especie de mal recuerdo para los que tenían tendencia monárquica en ese momento. La influencia del pensamiento, los principios de la Revolución Francesa en el pensamiento político de Bolívar no es destacable. O sea, la Revolución Francesa es un movimiento que pasó a la historia como un punto de quiebre en el que los valores del liberalismo clásico, como se le conoce hoy en día, se establecieron en el colectivo general.
digamos, en el imaginario colectivo. Bolívar no, no cuenta, digamos, con estas herramientas liberales del todo. Bolívar es una persona que a lo largo de su carrera como militar y como político en Venezuela va a declararse dictador en múltiples ocasiones, y en el 26, en 1826 va a ser una constitución, la constitución de Bolivia, en la cual realmente establece o quiere instaurar una monarquía constitucional bajo el título de presidente vitalicio, ¿no? Que es una cosa que ningún republicano podría tomar en serio. Entonces, vemos que Bolívar, con respecto a las leyes, tiene una especie de relación maquiavélica, ¿no? Maquiavelli da una máxima estratégica como la principal de un buen líder, de un buen príncipe, como le decía él. Él decía que el líder debe ser tan bueno como sea posible, pero tan malo como sea necesario. Y así va a ser posible, así va a ser Bolívar con las leyes. Bolívar va a ser una persona que va a ser republicano siempre que sea posible, pero cuando es necesario no serlo para mantenerse en el poder, él lo va a hacer. Y es una cosa que va a ser, digamos, un patrón. Se ve en su primera dictadura, en 1813, se ve en la segunda dictadura también, más adelante en los 20, se ve cuando hace la Constitución de Bolivia, y es una cosa, digamos, un patrón repetido, pero ya iremos entrando más en detalle en las distintas etapas Bueno, de la conversación. una pregunta que, que espero que no se la tome como falta de seriedad, porque es una pregunta que tengo a partir de un par de papers españoles que leí. Los Claro. españoles, no todos, pero muchos españoles tienen una bronca a Bolívar que es sumamente divertida. Te recomiendo muchísimo leer papers españoles porque te Envíame alguno, por pintan, favor. Envíame alguno. Te lo te pido. voy a enviar, pintan a un Simón Bolívar sanguinario y es muy divertido. Y bueno, uno de los papers señalaba que, señalaba que Simón Bolívar tenía una cierta admiración justamente hacia Napoleón y por otro lado hacia César. Digamos que es cierto, porque tampoco lo documenta totalmente bien. Digamos que es cierto. En este sentido, ¿tú crees que Bolívar también era un conquistador como Napoleón? No, yo creo que eso es una exageración, definitivamente. O sea, apegándonos a lo que fue Napoleón, digamos, como una persona que se veía a sí mismo como el ojo del huracán europeo, como el futuro de Europa, y una persona que se declaró emperador de Francia, rey de Italia, y que creó en su entorno, también lo hizo Bolívar, pero Napoleón con una intención mucho más conquistadora y mucho menos libertaria. La BBC sacó hace algunos años una especie de texto en el que declaraba que Bolívar era el gran americano del siglo XIX, que no hubo nadie como él, y decía que nunca conquistó y solo liberó. También me parece que esto es una exageración, ¿no? Creo que la verdad es un poco más gris. No es ni Napoleón ni un César romano, pero tampoco es, digamos, este héroe libertario. O sea, Bolívar a veces está pegado a principios que son loables, a veces critica la esclavitud, a veces critica la concentración del poder en un solo hombre, pero por momentos lo niega, ¿no? Pero definitivamente no era la intención que tenía Napoleón. Y Napoleón llevaba a cabo las guerras totales, ¿no? Es una cosa que no existía en Europa antes de Napoleón. Napoleón es el primero que instaura la aniquilación del enemigo y llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. Antes de eso, en el siglo XVIII, las guerras eran, digamos, un juego táctico entre príncipes, y se acorralaba a un grupo, a un país, se daba la guerra por vencida. Napoleón no hacía eso. Napoleón acababa con el enemigo siempre y cuando fuese posible y necesario para, digamos, expandir su poder. Bolívar no tenía este tipo de intenciones de aniquilar y de acabar por completo con el enemigo de manera radical, como en el caso de Napoleón. Hay algunos historiadores que lo comparan también con Hitler, a Bolívar, ¿no? Dicen, hay de Ese está más todo. divertido que... Sí, no, hay de todo definitivamente. Dice que Bolívar llevó a cabo un holocausto a partir del decreto de guerra-muerte, que seguro hablaremos de eso, y que es realmente un monstruo, una cosa catastrófica. Tampoco me parece que sea de esa manera. Hitler es un ejemplo único en la historia de malevolencia y horror, y comparar a una figura como Bolívar como Hitler es también un error, ¿no? Sí, es la que carece totalmente de seriedad. Bueno, ya metiéndonos un poquito en lo que viene a ser la lógica de Bolívar Libertador. Bolívar tiene un primer antecedente de Libertador sumamente curioso, puesto que
Y en realidad me gustaría que justamente tú introduzcas este tema a partir de cuál es la figura de Francisco de Miranda. ¿Quién es Francisco de Miranda? Y algo curioso que te quiero decir súper rápido, acá en Bolivia tal vez me enseñaron un poquito de Francisco de Miranda, pero después de investigar me parece que me debieron de haber enseñado más. Ya, sí, ¿Nos es un podrías? excelente comentario, es un excelente comentario y me gusta mucho que lo traigas a colación porque Miranda, digamos, en la historia continental americana, hispanoamericana, Miranda queda siempre en la sombra de Bolívar, no se conoce a Miranda como bien acaba de decir. Miranda fue el precursor de la independencia hispanoamericana, es un hombre que desde 1790, cuando había llegado ya antes, pero en 1790 empieza una iniciativa en toda la Europa revolucionaria, empezando por el Imperio Británico, pasando por Francia y por Rusia y por distintos países, en los que él va observando las sociedades más funcionales de ese momento y va tratando de impulsar el plan de la independencia. Es una figura que, bueno, muy admirada por Bolívar en su momento, ¿no? Bolívar y Miranda se conocen cuando Bolívar lo viene a buscar a Londres, cuando después de la primera iniciativa de independencia en Venezuela, en 1810-1811, y se lo trae a Venezuela, ¿no? De hecho, Miranda se queda en su casa algunas semanas y empiezan ya unas riñas, Miranda lo empieza a llamar, lo destaca como un hombre peligroso, se empieza a alejar de él, y es Miranda realmente la figura central para responder tu pregunta de ese movimiento independentista, ¿no? Se le llama generalísimo, se le da el control absoluto a los ejércitos venezolanos, se le dan poderes plenipotenciarios absolutos. Y realmente es protagonista del episodio más controversial de toda la historia venezolana, que es un desencuentro que tienen Miranda y Bolívar. Luego de la caída de la Primera República, en 1812, por una capitulación absolutamente justificable y racional por parte de Miranda, porque la guerra estaba perdida ya. Las fuerzas de Monteverde estaban apoderadas del país. No, ¿nos puedes explicar un poquito qué viene a ser la Primera República? Seguro, sí. La Primera Solamente República, para... muy resumidamente, es, digamos, el primer intento republicano, evidentemente, y se lleva a cabo por los mantuanos. Bolívar no juega un papel tan relevante, juega un papel más bien marginal, y es impulsada por la aristocracia venezolana. Y cuando Miranda llega a Venezuela, digamos, su autoridad era absolutamente innegable porque ya venía con un recorrido increíble, ¿no? Por toda Europa. Y él se pone en el ojo del huracán. Monteverde, que era un capitán general, un capitán español bastante habilidoso, arrincona las fuerzas patriotas y, bueno, Bolívar pierde Puerto Cabello, Miranda capitula. El punto es que, estando ya Miranda a punto de salir del país luego de la capitulación, Bolívar y un grupo de mantuanos, un grupo de militares, lo entregan a las fuerzas realistas, ¿no? Y es desafortunado que Miranda, de hecho, tenía embarcada en una flota dirección al extranjero, tenía una cantidad de plata que no se sabe, del Arca Nacional, ¿no? O sea, estaba sacando plata del Arca Nacional para llevarse al extranjero. Una situación desafortunada, muy sospechosa, pero que una vez que uno observa la figura de Miranda y su trayectoria y su esfuerzo por la gesta independentista, no se puede llegar a la conclusión de que este hombre quería ganar ese dinero e irse de vacaciones. Probablemente lo que iba a hacer era reagrupar fuerzas en el extranjero y desde ahí reintentar la revolución. Pero bueno, Bolívar y sus secuaces no creían que esto era de esa manera, creían que Miranda quería, digamos, apoderarse del dinero e irse y largarse, y lo entregan. Miranda muere preso y miserable, sin ninguna ayuda extranjera, sin saber lo que está sucediendo en Venezuela, sin saber qué sucedió con su proyecto de vida de la independencia hispanoamericana. Y, digamos, esto es en gran parte debido a Simón Bolívar, ¿no? Y él lo justifica una y otra vez más adelante, Bolívar, en distintas proclamas y cartas y discursos. Es una Pero, figura trágica, es lamentable que no se le recuerde con más frecuencia. bueno, si no me equivoco, Bolívar se justifica explicando que ya había perdido Miranda, ¿no es cierto? Es decir, ya había sido derrotado, él ya había entregado las armas y ese es el motivo principal. Sin embargo, curiosamente, a partir de que Simón Bolívar entrega a Francisco de Miranda,
a Bolívar se lo manda a distintos países en un modo casi perdonándole de lo que podría haber pasado. Sí, 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 eso también pasa en la historia, ¿no? O sea, hay un último encuentro entre Monteverde y Bolívar posterior a la entrega de Miranda, en el que Monteverde está muy agradecido con Bolívar, ¿no? Y hay cartas al respecto. No, yo no puedo decir aquí que Bolívar entregó a voluntad a Miranda para luego salir del país y que lo dejaran escapar. Eso tampoco es apegarse a las fuentes, ¿no? Sería también una visión un poco más sesgada, pero siempre está esa sospecha válida por las circunstancias, porque Bolívar, de hecho, al caer la Primera República, logra salir al exterior y reagrupa fuerzas en Cartagena, como ya se conoce, y, digamos, logra con éxito establecer una Segunda República. Luego, del muy, muy polémico decreto de guerra-muerte, que es quizás, no sé si queremos hablar ya al respecto, pero creo que Me hay gustaría que... empezar por el manifiesto de Cartagena. ¿Cuál es la importancia del manifiesto de Cartagena? Y de ahí, si quieres, empalmas directamente a lo que viene a ser el manifiesto Excelente. de guerra-muerte. Digamos que el manifiesto de Cartagena es el primer gran escrito público de Simón Bolívar, ¿no? Es su primer gran escrito como un personaje de la historia hispanoamericana. Ahí él critica a la estrategia que se aplicó en la Primera República y explica cuáles fueron las causas de la pérdida. Entre otras, las diferencias entre clases sociales, el hecho de que los mantuanos no querían perder los esclavos no querían tener un nuevo orden en el cual no se les daba la libertad, sino que simplemente se les cambiaba los patrones, el patrón, el jefe, básicamente. Y critica, y esto para mí es lo más memorable, digamos, del manifiesto de Cartagena, que Bolívar critica el orden republicano. Dice que el orden republicano fue muy frágil, que fue muy clemente con sus enemigos y que a partir de ahí hubo un quiebre, que no pudo, digamos, establecerse una república menos frágil. O sea, tenemos a Monteverde en Venezuela apoderado del poder con una dictadura básicamente, y del otro lado tenemos a quien debería ser el héroe republicano, a quien debería ser el héroe libertario, Simón Bolívar, criticando el orden republicano a mansalva. Y es una cosa que no se recuerda más bien que en el Manifiesto de Cartagena él critica el federalismo, que critica las diferencias sociales, pero también habla de repúblicas aéreas, habla de la debilidad del orden republicano. Aquí vemos ya que Bolívar no es un republicano en principio, sino por conveniencia. Súper. Bueno, ahora sí, sí podemos pasar al tema de no, El decreto. perdón, previo al decreto. Y esta es una pregunta que igual creo que es importante. En el manifiesto de Cartagena ya se empieza a formar un poco más, o en realidad ya se empieza a materializar lo que viene a ser la idea política que tiene Bolívar, y algo que igual se establece mucho, igual tanto en libros muy serios de historia como en los papers que te dije, que es la influencia de Inglaterra en la posibilidad de que Bolívar libere América. ¿Cuál es la influencia de Inglaterra? Si te parece que era un interés simplemente político y para de contar, o más bien si es un interés de Inglaterra de desbaratar el poder español. ¿Qué Ya. piensas al respecto? Bueno, yo diría que realmente la influencia británica es posterior. La influencia británica es muy bien a partir de la Tercera República, sobre todo en los años 1816, 1817, 1818, que se le da pie a la Legión Británica, que eran, digamos, una especie de soldados pagos y se unen a las fuerzas independentistas y fueron sumamente influyentes, sin duda alguna, en las batallas de la Tercera República y previo al establecimiento de la Gran Colombia. Y con respecto al pensamiento político de Bolívar, yo creo que es más bien la Carta de Jamaica la que ya deja más en claro cuál es realmente el proyecto hispanoamericano de Simón Bolívar. Ahí se empieza a hablar ya de La una Gran Colombia. y toma el proyecto mirandino del Colombella, que era, digamos, una federación hispanoamericana desde Cabo de Horno hasta básicamente el norte de México. Y ahí plasma todas esas ideas, pero en el manifiesto de Cartagena todavía no hay una idea tan clara. Me parece como va a ser luego en la carta de Jamaica. Y bueno, los ingleses ya, Miranda quería ya incluirlos desde los 90, ¿no? Pero ellos no verían una razón correcta para hacerlo, fueron aliados primero de España, luego no lo fueron, había como
un toma y dame en Europa que no les permitía a ellos enseriarse con el proyecto hispanoamericano de la independencia. Eso cambia, claro, ya previo a la Revolución Liberal en España en 1820, unos años antes, que ya está más endeble el orden monárquico. Cambian las circunstancias y la aprovechan y envían a la llamada Legión Británica, la cual Bolívar acepta con muchísimo gusto, por supuesto, ¿no? Porque imagínate. Bueno, ahora sí podemos entrar al decreto de la guerra o muerte. ¿Qué es el decreto de la guerra o muerte y por qué se lo sacan? ¿Cuál es la intención de este decreto? El decreto de guerra o muerte es definitivamente el hecho histórico más polémico en torno a la figura. Bueno, uno de los más polémicos, también está el asesinato de Piar. Vemos que es uno de los más polémicos en torno a la figura de Bolívar. Bolívar aquí legitimiza el asesinato de españoles y canarios, o sea, la cúpula política y social del momento dice que si no se unen a la causa independentista, morirán y morirán digamos, legítimamente, que está probado por el líder máximo el asesinato de los españoles y canarios. Esto es a lo que estos historiadores, un poco radicales a lo que yo me refería, llaman holocausto, ¿no? Porque realmente murieron miles y miles de personas. Bolívar mismo, en 1813, si no me equivoco, en un solo día, acaba con la vida de 800 españoles, los pasa por las armas, firma un decreto de su puño y letra que dice, no, aquí esta gente tiene que acabar con su vida, es necesario por el orden republicano, etc. Y no solo a soldados, sino también a enfermos que estaban ocupando camas, que no eran, que digamos que era mejor dárselas a los independentistas, a los republicanos. Y supuestamente ancianos, ¿no es cierto? Sí, también. Cualquier persona que no fuese útil a la causa independentista. O sea, hay igual para que profundices un poquito más. Hay que entender que la guerra no era entre americanos y españoles, ¿no es cierto? Sino más bien era entre americanos realistas y americanos republicanos. O bueno, en todo caso, que querían la libertad de América. ¿Tú sientes que con este decreto lo que se hace es una guerra entre hermanos? Yo diría que, ¿O te parece muy romántico lo que acabo de decir? yo diría que quizás no entre hermanos, pero sí entre potenciales aliados, ¿no? Porque, digamos, si se hubiese hecho... Pero es que, Mauricio, la cosa es que hay que entender el contexto, ¿no? Como tú dices, en el que tú... O sea, cuando Bolívar hace esto, Monteverde y Boves, que eran los dos grandes líderes realistas, están acabando con la vida de poblaciones a mansalva también, ¿no? O sea, es decir, americanos contra americanos. Bolívar lo que hace es redoblar las fuerzas y decir, bueno, ustedes lo están haciendo, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con brío y con gran crueldad, ¿no? Con ilimitada crueldad. Voy a llevar a cabo esta orden. Entonces, eran las circunstancias sociales, las circunstancias socioeconómicas y las estructuras de castas, los diferentes intereses que no permitían, digamos, no hubiesen permitido nunca establecer una hermandad, una fraternidad entre clases. Era posible quizás una alianza, pero ya quizás esto era también sumamente improbable, porque, digamos, los esclavos no quieren seguir siendo esclavos. Los esclavos quieren liberarse y quieren cambiar el orden opresor, horroroso que tienen desde que llegaron al continente. Pero los mantuanos, los aristócratas, no quieren perder sus esclavos, porque digamos que eso da un bienestar económico que es inimaginable. Perder eso era que se viniese abajo la casa de cartas. Entonces, no es posible pensar en una alianza todavía, no es posible. O sea, Bolívar se radicaliza y algunos historiadores lo justifican en el momento histórico. Yo no perdería de vista el hecho de que es increíblemente cruel. Lo que tú dices, el asesinato de gente que no podía defenderse, ancianos, enfermos, etcétera, es una cosa que, claro, desde un punto de vista moral actual, con lo que conocemos como derechos humanos, Claro, igual. es una cosa inaceptable. Pero sucede en un contexto histórico sumamente complejo y que no hay que perder de vista, ¿no? La idea tampoco sería demonizar a Bolívar y decir que es una persona despiadada, que lo hizo sin razón. En un contexto histórico que, digamos, se entiende un poco mejor cuando se le estudia por completo. Pero cruel por la generalización de la muerte y la generalización del asesinato. Sí, y bueno, ¿te parece que se hubiera logrado la liberación de América y perdón si te parece que es muy romántico como lo digo, pero no se me ocurre otra forma. ¿Te parece que
hubiera sido posible la liberación de América sin este decreto. Porque algún historiador explica que en realidad este decreto viene a ser una forma de ahora es en serio. Es decir, las pequeñas revueltas que existían van a dejar de ser revueltas casi de guerrillas y se van a volver lo que tienen que ser, una liberación. Sí, sí, completamente. Y es un buen punto, no me parece para nada romántico, me parece acertado. O sea, esto sucede en el contexto de la campaña admirable, la llamada campaña admirable, que no fue una gran campaña militar, fue una serie de escaramuzas que venían sucediendo desde el Virreinato de Nueva Granada en dirección a Caracas. No fueron estas grandes batallas que se verán posteriormente en la época, la gran época militar de Bolívar. Y el decreto de guerra-muerte es una marea de violencia que, digamos, reduce considerablemente a las fuerzas realistas, evidentemente, y podemos imaginarnos que Monteverde y Bove, al ver esto y al ver esta radicalización, estaban temblando, o sea, o por lo menos más que antes. Claro. O sea, definitivamente fue una estrategia bélica, ¿no? Y las guerras son nefastas y terribles y suceden ese tipo de cosas. Y Antes, es un argumento válido por favor. decir que no hubiese sido posible, o sea, es un argumento válido decir que el día, pero hay otra cosa, ¿no? O sea, la liberación verdadera de Hispanoamérica llega mucho tiempo después. O Sí, sea, sí. en Sí, 1819, sí, a partir sí. del 19. Claro, Y es estamos a unos partir casi de la 10 años. revolución de Riego, a partir de la revolución liberal y la falta de refuerzos por parte de la corona, que empieza a darse en 1820, que realmente empiezan a debilitarse las fuerzas realistas. O sea, el decreto de guerra-muerte fue una parte, pero no, digamos que no fue totalizador, no fue lo que dio la victoria definitiva, fue una parte. Claro. En realidad yo creo que fue la primera estocada, pero Eso, faltó. sí, sí, sí. Pero claro, Hay se terminó más materializando variables mucho tipo de después. poder. Sí, exactamente. Bueno, antes de entrar a lo que viene a ser la faceta militar de Bolívar, ya justamente además entrando a lo que viene a ser post Haití. Post Haití, bueno, antes de Haití tenemos a Jamaica. Y ahí sí podemos hablar de una formación, no me gusta el término ideológico, pero lo voy a llamar una formación ideológica, o al menos una formación política real por parte de Bolívar. ¿Cuál es la importancia de Jamaica en Bolívar? Después del decreto que acabamos de mencionar, Bolívar se va a Jamaica. ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación en Jamaica es bastante polémica. Bolívar está disminuido, acaba de ser derrotado por segunda vez, no tiene un apoyo claro, no sabe qué opinan, digamos, las masas sociales en Venezuela, porque no hay una comunicación directa en ese momento, era muy torpe la comunicación. Se le da un atentado en Jamaica también, pero dentro de todo escribe la Carta de Jamaica, en donde con gran pluma, con prosa muy habilidoso, porque hay que decirlo, Bolívar era un gran escritor, era una persona sumamente talentosa en las letras, escribe, digamos, plasma su pensamiento político inspirado en el proyecto Mirandino, como ya acabamos de decir. Yo creo que lo más relevante de esta época es definitivamente Haití. Y si estás de acuerdo, ya me metería por ahí, Súper, por favor. ¿no? Porque es realmente destacable el papel que tiene Petión, el presidente de Haití, la única república en ese momento en América, digamos, la república que ya tenía 13 años de libertad, historia republicana. ¿Cuál Y era la situación de Haití exactamente? Y también en un sentido, si me lo permite, racial. Porque pues, yo creo que Haití termina causando una impresión enorme en Bolívar, entre otras cosas, porque se da cuenta de que no solamente se han liberado de los españoles, sino que además una mayoría, pero que era extremadamente explotada, es la que era poderosa en Haití en este momento. No sé si nos puedes dar una pequeña contextualización al respecto. sí, Haití estaba absolutamente devastado, ¿no? Haití era un país sin instituciones estables, sin poder económico, oprimido hasta más no poder, digamos, era la joya de la corona francesa, o sea, Saint-Domingue, era el nombre previo a Haití, era la gran joya de la corona francesa y era una colonia en la que había una cantidad excepcional de esclavos y un nivel de explotación excepcional de esclavos. Y se rebelan contra los blancos y digamos, tanto así y tanto es el odio comprensible con respecto a los blancos que la bandera de Haití hoy en día es el blanco, es el rojo y el azul. Digamos que es la bandera de Francia, pero sin el blanco. Ellos lo hacen a propósito y la cosen muy improvisadamente. Lo que hacen es quitarle la parte blanca, ¿no? Muy simbólico, y terminan con esa bandera improvisada, digamos. Y a este Haití llega Bolívar y este
es la primera vez que este individuo, un aristócrata, un mantuano caraqueño, lidia con una persona africana de tú a tú, sin verla como una especie de esclavo o de segundo. ¿Entiendes? O sea, es la primera vez que él ve como los africanos bailan vals, se ponen uniforme militar, andan con el pecho abierto y te miran a la cara porque estaban oprimidos en cualquier otra circunstancia en la que él había estado antes. Y no solo eso, sino que tiene que pedirle ayuda a Petión. Y Petión efectivamente se la da. Petión es excesivamente generoso porque las pocas fuerzas que tiene las emplea en apostar por la independencia de Venezuela y en apostar en Simón Bolívar. Hay que decirlo que era un gran seductor, una persona extremadamente Carismático. habilidosa a la hora de llevar a cabo sus intenciones. Lo vemos no solo con Petión, sino más adelante, con mucha frecuencia. Y claro, Petión le da una condición. Yo te voy a dar la ayuda, te voy a dar hombres y te voy a dar barcos, siempre y cuando tú al llegar a Venezuela declares la libertad de los esclavos. Y es a partir de este momento que vemos que Bolívar empieza a ser un liberal en este sentido, ¿no? Casualmente. Antes de eso no se había hablado absolutamente Claro. nada de los esclavos porque no convenía a los mantuanos, no convenía a los aristócratas, como ya habíamos dicho, hubiese roto por completo las cadenas de poder. Pero en este momento ya Bolívar decide, por Petión, que es hora de liberar a los esclavos, pero con una condición, siempre y cuando luchen por la independencia. No se les va a dar de gratis, sino siempre y cuando luchen una cantidad de años, ahorita no recuerdo, por la independencia, y en caso de que haya una república, se les dará la libertad. Y Y con bueno, esta intención llega Bolívar a Venezuela de nuevo. ese es un quiebre sumamente interesante que posiblemente bueno, no que posiblemente, que se desconoce muchísimo. Bolívar llega a tener una influencia muy importante en el sentido justamente de liberación racial. Entonces, incluso en ese sentido, también se puede ver una pequeña luz en la figura una nueva luz, porque hay demasiadas luces en la figura de Bolívar, también del Bolívar humano. Surge el Bolívar humano o florece el Bolívar humano en Haití. Es una pregunta interesante. La verdad es que no sé si deslindar por completo las acciones posteriores a Haití de una necesidad política, de una Claro. circunstancia que lo llevó a ellos a acercarse más al poder, digamos. O sea, yo dudo mucho realmente que Bolívar haya sido una persona que veía genuinamente a los seres humanos, no a partir de la raza, sino a partir del hecho de que son humanos, ¿no? Como lo pensaríamos hoy en día como un ideal. Yo creo que es una persona que va a tener prejuicios raciales gravísimos, no solo ante Haití, sino también después de Haití. O sea, va a hablar de la partocracia muy denigrantemente luego, en la tercera, antes el establecimiento de Colombia, y va a ser sumamente peyorativo con respecto a las minorías, siempre y cuando no se unan a él. Eso es otra constante, ¿no? Él luego va a criticar, a hablar horriblemente de peruanos y ecuatorianos. Va a decir que son, no recuerdo, no quiero citarlo mal, pero dice unas cosas sumamente desagradables justamente porque no quieren someterse a su yugo. Y esto es una constante. O sea, para Bolívar tiene valor aquel que se apega a su plan. Esta persona es valiosa y esta persona hay que protegerla, cuidarla y luchar por ella. Si no te apegas al plan de Bolívar, o sea, no hay manera en la que él va a luchar por ti simplemente por un ideal. ¿No? No estamos hablando de un idealista, sino de un hombre sumamente pragmático, de un hombre maquiavélico, tanto en la política como militar, como civil. Siempre va a ser maquiavélico en ese sentido. O sea, yo no creo que Bolívar haya sido una persona sumamente sensible en ese sentido, para nada, ni antes de Haití ni después de Haití. No. Era un Perfecto. animal político. Simón Bolívar era un animal político de un nivel histórico, un personaje de la historia universal, justamente porque era un ser humano sumamente intuitivo y habilidoso a la hora de convencer y a la hora de llevar a cabo su voluntad. O sea, Max Weber describe el poder como la habilidad de llevar a cabo tu voluntad y ponerla por encima de la voluntad de otras personas. Y Bolívar es un maestro de llevar a cabo este tipo de poder. Es realmente inusual la habilidad que tiene para hacerlo. Súper. Y ahora sí, bueno, si quieres, ahora hablamos del el primer punto de la Gran Colombia, o prefieres ya el retorno a Sudamérica por parte de Bolívar.
Podríamos hablar, creo que hay que mencionar la Gran Colombia, definitivamente. Antes de mencionar la Gran Colombia, hay que hablar de la otra gran controversia en la historia de Simón Bolívar, que es el fusilamiento del general Manuel Piar. Y él era un general brillante, invicto hasta ese momento, en contraposición a Bolívar, que ya venía con muchas derrotas. Claro. Y en 1817 hay un desencuentro. Piar desconfía del mandato de Bolívar y trata de agrupar fuerzas a su alrededor, y Bolívar lo acusa de querer llevar a cabo una pardocracia y un golpe de Estado, digamos, una revuelta en su contra. ¿Y qué sucede? Lo fusila, simplemente sin un proceder correcto, jurídico, sin una justificación real, sin pruebas, simplemente de su propia voluntad lo pasa por las armas y aniquila así a su único contrincante en ese momento, a la única persona que tenía suficiente poder militar y civil como para realmente arrinconarlo o intentar arrinconarlo. Y esto pasa a la historia como una polémica gravísima, ¿no? ¿Y tú crees que el motivo de este asesinato es justamente esta persona sí me hace sombra, esta persona sí me puede llegar sí puede llegar a ser el verdadero libertador antes que yo? Yo diría que lo asesina por un cálculo político. Lo asesina por el hecho de que veía que era popular, veía que era un militar extraordinariamente talentoso y se sentía amenazado porque Bolívar no aceptaba segundos. Estamos hablando de una persona que desde hace años se sentía a sí mismo como el libertador. Hay que imaginarse lo que es para un ser humano que le digan que él es el libertador de América. O sea, todo un continente, una cosa masiva, y tú eres el libertador, ¿no? Ella se cree esto y empieza a tener una imagen megalomaníaca, un ego sumamente inflamado. Y al ver que una persona quiere ser, quiere ser el contrincante, se le lanza encima. Sin duda alguna, lo hace con Piar, lo hace con Padilla, lo hace con Santander, lo hace con varios personajes a lo largo de la historia. Incluso, Lo hace con cálculo político. incluso tal vez choca con San Martín después por esto, ¿no? Sí, San Martín. Sí, eso es complicado. La verdad es que lamentablemente no hay fuentes de ese No hay encuentro. No, fuente, no se claro. sabe. Supuestamente se reúnen y no se sabe qué llega a pasar ahí, pero se sabe que se dividen. O sea, Exactamente, sí. Y es un misterio. O sea, sería claro, es brillante, un ¿no? misterio, Tener es una especie de interesantísimo. transito, algo así. Pero bueno, lo cierto es que San Martín, no sé exactamente llevado, por qué motivo. Bueno, también es que no tenía apoyo en el Perú, ¿no? Estaba también ya Claro. desvalido. No estaba en una posición de ver a Bolívar en su mejor momento, de tú a Ujú. tú. Pero bueno, se retira, ¿no? Y Bolívar le pasa por encima, sin duda Claro, alguna. claro. Claro, ese es un tema un poco después, pero sí tiene mucho que ver justamente con esta figura del Bolívar que no acepta rivales. Exactamente, sí, totalmente. Y que está dispuesto a pasar por las armas a los rivales, sin que haya una justificación legal, una Ujú. justificación jurídica, ética, moral, de ningún tipo. Eh, Únicamente eh, el hecho de que le son una amenaza. y te parece que incluso lo hace yendo en contra del interés común? O sea, yendo en contra del interés común que viene a ser liberar América. Es un argumento que es válido, o sea, lo hacen los defensores de Bolívar con mucha frecuencia, ¿no? En cualquier momento en el que Bolívar comete una barbaridad, dicen que, bueno, era absolutamente necesario para la independencia de América. Yo no lo veo de esa manera. La verdad es que no siento que el asesinato de Piar haya sido por la conveniencia de un ideal hispanoamericano y por la libertad, y que Bolívar, sacrificando su moral y su ética, Ujú. haya asesinado a Manuel Piar. Yo creo que era una persona que, como tú y yo, tenía ambiciones, en su caso ambiciones sumamente inflamadas, y que le pasaba por encima a quien tenía que pasar por encima para llevarlas a cabo. O sea, es la cosa, es volver a ver a Bolívar como este ideal de republicanismo y libertad y liberalismo, ¿no? Que las fuentes históricas no dicen que haya sido así. Las fuentes históricas hablan de un animal político, de una estratega, de un militar con grandes ambiciones, Ujú. un gran escritor que, digamos, fue positivo en la historia americana porque logró la independencia, pero no por ello hay que pensar que siempre estaba llevado a cabo por un ideal libertario, ¿no? Perfecto. Bueno, Hobsbawm, en su libro La Era de la Revolución, determina la importancia, no, determina la importancia de los nacionalismos en Europa y menciona muy pocas veces al nacionalismo latinoamericano. Y evidentemente al hacerlo, menciona a Bolívar.
Tal vez con esta pequeña introducción de que Hobsbawm explica que el primer nacionalismo latinoamericano es el de Bolívar, podemos entrar a qué es la Gran Colombia. Excelente. Bueno, la Gran Colombia es el gran proyecto político de Simón Bolívar. Es su utopía republicana de una Sudamérica unida que no nunca logró a concretarse. Lo que sucede es que a partir de 1819 empieza a existir un país llamado, no la Gran Colombia, la Gran Colombia solo existe en los libros de historia, ¿no? O sea, el nombre que sale en la Constitución es Colombia simplemente. Y en este caso sería Quito, Nueva Granada y Venezuela. Con 3 departamentos, Tengo una sería duda, ¿ahí dónde entra Panamá? Panamá, sí, Panamá es posterior y Panamá no juega un papel tan relevante, digamos, en Es lo que... posterior, ¿no es cierto? Sí, sí, perfecto. Pero perdón por la interrupción, era una duda que se me quedó y que no la tenía. Claro, claro, claro. O sea, pero digamos que lo más relevante son los 3 departamentos que son Cundinamarca, Ajá, Quito y Venezuela. Y él hace esto para dar pie, para iniciar el sueño mirandino de Colombia, de una federación Colombia. hispanoamericana. Esto es el inicio, ¿no? O sea, era un escrito de Miranda ya de décadas antes, en la que él planteaba una federación hispanoamericana con 2 incas en el ejecutivo y un cuerpo legislativo sumamente complejo. Un proyecto de federación. Y este es el intento de Bolívar. En 1819, en un momento que está en un nivel de poder inmenso, previo a la batalla de Boyacá, que es justamente donde empieza su gran época excepcional. O sea, en este contexto, él da inicio a su mejor época militar, pero es importante decir que la Gran Colombia no existe ni burocráticamente ni políticamente de manera real, en la realidad pragmática latinoamericana, hispanoamericana, o colombiana, o venezolana, o quiteña. Simplemente existe en la mente de Bolívar y la gente que lo rodea. Es un proyecto que no me parece criticable. O sea, si se hubiese llevado a cabo bien y si no hubiesen sido tan complicadas las circunstancias y hubiese salido bien, hubiese sido loable. Pero digamos que en este momento en Bogotá no se sabía nada al respecto. Quito todavía estaba controlado por los españoles. Venezuela Claro. estaba dominada todavía por Morillo. O sea, esto es una cosa que son 28 diputados con Bolívar y Santander a la cabeza que deciden que va a haber este país nuevo de Colombia. Pero realmente en la realidad cotidiana de los ciudadanos esto no es una realidad que se concreta, ¿no? Súper. Entonces, ya entrando a lo que viene a ser la fortaleza militar de Bolívar, el Bolívar verdaderamente liberador militarmente. ¿Qué nos puedes decir respecto, si me lo permites, inicialmente, en lo que viene a ser la figura militar de Simón Bolívar en Colombia? Que me parece que podemos empezar por ahí, si quieres empezar por otro. Sí, no, me parece un buen lugar porque justamente en Colombia se da la batalla de Boyacá. Y con la batalla de Boyacá empieza la época excepcional bolivariana. Es el Bolívar de la historia universal, digamos, es el Bolívar que va a liberar 5 países, es el Bolívar que se convierte en mito. En diciembre de 1819 se da esta batalla y entra al Virreinato de Nueva Granada, exitoso, digamos, ya como un libertador bien establecido y legitimado por una victoria despampanante. Y luego, 2 años después, se da la batalla de Carabobo, 1821, que concreta también ya la independencia venezolana. Luego se da la de Pichincha, en el 22, en Ecuador. Y vemos ya una racha que culmina militarmente con Ayacucho, la batalla de Ayacucho, que da la libertad a Perú en 1824. O sea, tenemos a un Bolívar que ha concretado militarmente la libertad de 5 países. Y es una cosa excepcional desde todo punto de vista. O sea, es una cosa que no importa qué historiador del mundo, desde qué perspectiva lo vea, es una cosa realmente sorprendente, o sea, y digna de admiración, digamos, desde el punto de vista militar, ¿no? Esto es lo que lo convierte en el mito. Pero hay que decir, por supuesto, siempre llevado a cabo, siempre empujado por sus ambiciones, por su hambre de poder, por su ego, y no por un ideal, no únicamente por un ideal republicano de libertad. ¿Tú crees que Bolívar era un estratega militar brillante? Porque recordemos que sí, tiene una formación militar, pero tampoco es una formación militar parecida a la de otros que sí se forman desde que son muy menores y que continúan y continúan y continúan.
Más bien, Bolívar también tiene una formación intelectual sumamente importante, si no me equivoco, estudia matemáticas. eh, Sí, es un estratega militar brillante, es un militar brillante. o sea, es cierto que Bolívar no recibió una formación militar, digamos, formal de las mejores. Estando en Venezuela tuvo una educación mal pasada. Posteriormente no formalizó la educación tampoco, ya una vez en Venezuela. Pero una persona que estuvo a la cabeza de la independencia de 5 países y llevó a cabo decenas de batallas con éxito, muchas de ellas, digamos, estando ahí físicamente, es difícil discutir el talento militar de un individuo que llevó a cabo ese proyecto, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, por ejemplo, que Napoleón no fue un gran estratega. O sea, y decir eso es como Claro. decir que Cervantes no era un buen escritor, ¿me entiendes? Es como decir o sea, hay gente que dice que Dostoyevsky no era un buen escritor. O sea, son cosas que quizás desde un punto de vista técnico siempre pudo haber alguien mejor, pero el hecho es que Cervantes escribió el Quijote y el hecho es que Bolívar libertó su país, ¿me entiendes? Y Napoleón fue emperador de Francia, rey de Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratar de decir que no fueron grandes militares es prestarle mucha atención a detalles técnicos en los cuales otra persona pudo haber sido mejor, pero y quitarles, digamos, el mérito que realmente tienen. O sea, tuvieron el buen ojo político para rodearse con la gente que tenían que rodearse, para seguir los Además, consejos que tenían que seguir en el momento indicado para llevar a cabo las batallas, para conseguir los suministros, relaciones diplomáticas, mirarse la complejidad, ¿no? De conseguir suministros alimenticios, armas, la gente, los distintos enemigos que tienen. Llevar a cabo esa situación es muy complicado y Bolívar lo logró. Lo logró despampanantemente. No, son 5 años de éxito. Para Mauricio, hermano, son 5 años de éxitos militares totalmente deslumbrante. me voy a quedar con lo del Quijote, está demasiado bueno. Eh, te lo voy a robar, lo estoy diciendo en público. Oh, adelante, claro. Eh, como un pequeño paréntesis a lo que viene a ser, porque me gustaría hacerte un par de preguntas más respecto a lo que viene a ser el Bolívar militar, pero como un pequeño paréntesis, ¿cómo se maneja la figura de Sucre en este sentido? Sucre se convierte en el seguidor estrella de Simón Bolívar, se convierte en su protegido, se convierte en su gran amigo, se convierte en un seguidor sumamente fiel y se convierte en el gran libertador de lo que era el Alto Perú, que posteriormente sería Bolivia. Y es una figura también militarmente talentosa, es el gran mariscal de Ayacucho, así se le recuerda en Venezuela, es uno de los grandes, lo recuerdo, uno de los grandes, digamos, próceres venezolanos, ¿no? En Venezuela hay un mito también en torno a, porque no solo se mitificaba a Bolívar, ¿no? Habría que hacer también otra entrevista acerca de Sucre y de Zamora y de toda esta gente que la historia oficial convierte en superhéroes. Pero sí fue un gran militar y fue un gran compañero de Bolívar, y de hecho, cuando Sucre muere, pocos años antes de la muerte de Bolívar, ese es un golpe emocional nefasto para Bolívar. O sea, es una cosa que, la que difícilmente se pudo recuperar. Hay que mencionar aquí, ya que hablamos de Sucre, y por favor nos metemos en bolilla un momento, y recordar Por que favor. Simón en 1825 se dedicó a sí mismo un país entero. Amor, hiciste una cosa sin precedentes, ¿no? Un país entero. Este hombre dijo, no, mira, por favor, estos diputados aquí reunidos, le vamos a poner este nombre Bolívar. Y un diputado por ahí dijo, bueno, pero si de Rómulo fue Roma, por lo menos que de Bolívar sea Bolivia, ¿no? No seamos tampoco tan literales, tan kitsch, ¿no? tan desbordados. Y terminó con el nombre de Bolivia 3 meses después. O sea, pasa 3 meses como Bolívar, la del país, y luego cambia a Ajá. Bolivia. Es un ejemplo fantástico de megalomanía. Un ejemplo único en la historia universal de megalomanía. Pero también de la importancia de Bolívar a nivel de continente, ¿no? Eso. Completamente. Es una persona que si podía decidir nombrar un país con su nombre, lo hacía y la gente lo aceptaba. O sea, es que Bolívar en 1825 es como Napoleón en su cúspide, es como Napoleón Claro. en 1825, es como una persona que ya no lo ves como un ser humano, sino que lo tiene como una aura divina a su alrededor, está escogida por la providencia. Imagínate, además, si eres supersticioso, como se solía ser en ese Ajá. momento, elegido, es un profeta, es todo, ¿no? O sea, es como un paquete magnífico e irrefutable, la autoridad. La Bolívar en este momento era jefe supremo de Perú, jefe Ajá. supremo de Era Bolivia. dictador en ese momento, si no me equivoco, ¿no? O un poco Sí, después. no oficialmente, no se le declaró dictador, pero tiene, digamos, poder plenipotenciario en el Ajá. Perú y es jefe militar supremo, o sea, digamos, y hace una buena labor en el Perú en el sentido educativo,
y también instaura un culto propagandístico a su persona, como ya lo había hecho en Venezuela, a nivel masivo, y persigue también a sus enemigos políticos, es sumamente dictatorial en ese sentido. O sea, desde, desde el punto de vista de las características que toma y no de la formalidad, es un dictador, Sí, 100%. sí, exacto. Dicho desde el punto de vista de lo que viene a ser teóricamente un dictador, no visto Es, desde un punto de vista como se lo es, considera ahora un dictador. Algo, y aquí te hablo, creo que acabamos de tener un encuentro muy divertido. Te hablo desde libros de historia bolivianos. Se dice, en libros muy serios además, que, que Bolívar veía la independencia de Bolivia con malos ojos, porque en cierto modo era un quiebre más a la Colombia que él quería. Es decir, lo que él quería era, entre menos fragmentado estemos, mejor. Y hay alguna, pero se lo toma con muchísima seriedad que Bolivia, e incluso se sabe muy poco de esto. Hay algún historiador y algún antecedente que especifica que Sucre sugiere llamar a Bolivia Bolívar bajo la lógica de, para que esté de acuerdo con ustedes, llámenlo Bolívar. Y que lo llaman en parte Bolívar por eso, cosa que es muy divertida, ¿no? Ahora sí, es una buena anécdota y si es así, me parecería coherente con el personaje y con la dinámica que llevaban en ese momento. No sé si haya fuentes que lo respalden, pero digamos que o sea, la gran justificación histórica de Bolivia como república es la topografía La y topografía. de Bolivia, ¿no? Bolivia es el Alto Perú. Bolivia Uh-huh. está en una planicie, es inmensamente alta. O sea, es visualmente distinta a lo que ellos venían viendo antes de liberarla. Y por eso es que se le considera como en ese momento como una república diferente, ¿sabes? Porque tiene unas condiciones completamente diferentes a las del Perú, Ajá. en otras culturas, y era lo más pragmático en ese momento. Ahora, Bolívar quería una federación hispanoamericana y el hecho de que Bolivia fuese diferente al resto de los países probablemente era un obstáculo. No sé hasta qué punto él estuvo en contra de la independencia como tal, no conozco las fuentes, pero lo podría imaginar que no fue del todo fácil para él. Claro, bueno, y quiero aclarar, en estos libros no se especifica un Bolívar antiboliviano, ¿no? Para nada, o sea, lo que se ve es un Bolívar que piensa, que sigue pensando en un solo imperio, prácticamente un imperio, que viene a ser prácticamente todo Sudamérica. Totalmente, sí, Y, un bloque y ajá, Bolivia tenía una separación más un poco problemática. Yo nunca diría que Bolívar tampoco era antiboliviano. no, claro, De hecho, claro que no. era una persona sumamente pragmática con un objetivo político. Exactamente. Y que tenía, exactamente, que tenía ese objetivo político que hay que verlo, que no hay que verlo ni como algo maravilloso ni como algo perverso. Era básicamente, y aquí viene otra pregunta, pero antes te quería contar algo muy divertido. Te quiero seguir contando cosas muy divertidas. Por favor, me Bueno, encanta. en ese momento Bolivia, ya para los latinoamericanos que nos estén viendo, Bolivia en ese momento era el tercer país más grande de Sudamérica. Era enorme, en serio. Ahora somos mucho más chiquitos bueno, porque todo el mundo nos terminó sacando algo. Pero en ese momento éramos gigantes. Y al final Bolívar llegó a llamar a Bolivia su hija predilecta. Y hay una frase que es sumamente hermosa y que sí está muy documentada. O sea, esto sí no es como lo que te digo de que Sucre dijo por si acaso. Esto Claro, sí es claro. totalmente documentado. Bolivia no solamente era la hija predilecta de Bolívar, sino que además le preguntaron a Bolívar qué piensa cuando escucha el nombre de Bolivia. Y él dijo algo así, te aseguro que mucha gente se lo sabe de memoria, como un sueño una búsqueda imparable de libertad. Entonces, hay una Es relación romántica, muy poético. Muy sí, poético. es El muy Bolívar, poético, claro. sí, es el Bolívar de las letras, el Bolívar del verso, el Bolívar poético. Era sumamente habilidoso en, digamos, encapsular sus ideas y llevarlas, elevarlas a partir de la palabra y del verbo, ¿no? Sea, tiene expresiones como esas que realmente pasan a la historia y, digamos, la gente lo recuerda, obviamente, porque están muy bien formadas y las escribe con mucha habilidad.
Hay muchas Es- frases de Bolívar muy memorables, ¿no? O sea, ahí es el Bolívar, sí, talentoso, como y, escritor, como pensador. y como nos decías, es un escritor sumamente prolífico, o sea, tiene miles de cartas que han sido documentadas, tiene... Tino, cartas, decretos, ponencias, es uno de los autores más citados en la historia de América. O sea, existe América como continente, es de cualquier punto de vista uno de los autores más citados que existen. Es una persona que muy prolífico, como tú dices, sumamente talentoso, una prosa sumamente ágil, fácil de leer y es, desde mi punto de vista, el autor más importante del periodo independentista. O sea, es difícil debatirlo porque lo que escribe tiene un valor histórico y un valor lírico mayor, de gran importancia. Y bueno, y ya entrando a lo que viene a ser el Bolívar gobernante. Mm. Bolívar es presidente. ¿De qué países Bolívar llega a ser presidente y cuál es su influencia y su figura política en estos países? Bolívar es presidente de la Gran Colombia y Santander está como vicepresidente y digamos que ya esta época civil de Bolívar es la época en la que empieza a quedar claro que Bolívar como animal político civil no es tan habilidoso como el animal político militar, ¿no? O sea, es una persona que ya a partir de una ambición desbordada empieza a hacer cosas como lo que fue la Constitución de Bolivia, que pasa a la historia como uno de los grandes documentos políticos escritos por Simón Bolívar y en la que él quiere establecer una presidencia vitalicia, es decir, una monarquía constitucional de facto, básicamente, y en la que el presidente puede también escoger a su sucesor. Y este va a ser el Bolívar, sí, va a ser una persona que no está pegada a principios republicanos, sino que una vez más está actuando de manera maquiavélica para aumentar su poder y permanecer en una cúpula. No es una persona que supo administrar su éxito en un sentido político. O sea, por un lado, no supo llevarse con Santander, el llamado hombre de las leyes, como él mismo lo bautizó, una persona que estaba sumamente molesta con Bolívar, porque Bolívar actuaba de manera autoritaria y desapegado a las leyes. No supo balancear el poder con Páez, que era el otro en Venezuela, porque en Ajá. este momento, y a partir de la Constitución de Bolivia, en la Gran Colombia empieza a haber un quiebre, ¿no? Páez quiere separarse y Santander está sumamente molesto con Bolívar por ese ímpetu monárquico. Y Páez, que es también una persona importantísima en la historia de Venezuela, ha acumulado mucho poder. Y Bolívar lo llama el jefe supremo a Páez porque Páez justamente acepta la autoridad de Bolívar, y eso termina irritando a Santander. Y este quiebre de poderes, este quiebre, o sea, aquí vemos una vez más cómo el ego de Bolívar es conflictivo a la hora de llevar a cabo sus objetivos políticos. Tiene en Páez a una persona que lo aplaude y tiene Santander a una persona que lo critica y él se va por el lado de Páez y se queda ahí y Santander queda, digamos, en la sombra y esto significa un quiebre final para la relación con Santander que venía siendo su amigo durante años y con los santanderistas que tenían el poder en lo que actualmente es Colombia. O sea, que se apega más a quien lo lava y para dejar en el olvido a quien lo critica. Una vez más, sumamente problemático y una falta de intuición política y una falta de delicadeza a la hora de llevar a cabo su voluntad. ¿Qué sucede con la figura de Bolívar en Colombia y Venezuela? No quiero hablar aún exactamente de su muerte, pero Bolívar termina siendo en cierto modo alejado de lo que viene a ser Colombia y Venezuela por conflictos justamente políticos, ¿cierto? No, no sé si se podría decir que lo votan de Venezuela y de Colombia. No, yo no diría que lo votan, digamos. Bueno, hay 3 atentados, uno Ajá. de ellos en los que realmente casi pierde la vida, tuvo que pasar 4 horas debajo de un puente temblando de frío porque lo estaban persiguiendo. ¿Qué es cuando Empieza lo salva Manuelita Sáenz? O... exactamente, lo salva Maneta Sáenz y Bolívar la llama la libertadora del libertador, imagínate Ujú. tú. Y bueno, en este contexto y con cánticos antibolivarianos en las calles de Caracas, él se va de Venezuela porque acepta, con muchísimo pesar supongo, que el proyecto colombiano fracasó, que es una realidad que no va a poder llevarse a cabo, y se va a dirección, él quería ir hasta Europa, ¿no? Él quería, Ajá. digamos, irse al exilio, pero la muerte lo agarró antes en Santa Marta, y ya Venezuela
estaba, digamos, en manos de Páez, que era un jefe militar brillante en ese momento, y Santander, que tenía una autoridad también indiscutible. Y Bolívar queda como político sin tanto brillo, sin tanto esplendor, un poco víctima de su propia imagen, un poco víctima de su propio culto, y ya, digamos, sin poder hacer nada contra sus rivales, está bloqueado por completo. Y ese fue la Gran Colombia. Hay muchas razones para el fracaso de la Gran Colombia, ¿no? Pero, o sea, Sí, esa era mi siguiente pregunta, justamente. Por favor, te me adelantaste perfecto. la más relevante probablemente serían los diferentes intereses de la élite, que eso es lo que realmente juega un papel definitivo en el momento de los quiebres, el hecho de que Santander quiere una cosa, Páez quiere otra, Santander y Páez se detestan porque Páez no acata las leyes, Páez no cree en un orden republicano tal y como cree Santander. Es un llanero, es una persona de la pampa venezolana, aguerrido, que no es tanto ese tipo de persona como vendría siendo un letrado como Santander, es otro tipo de individuo brillante a su manera, pero diferente. Y Simón Bolívar no logra conseguir un balance, no logra mandarlos. Es una gran falla. Otra cosa también es la complejidad étnica y la complejidad social de este proyecto. O sea, tienes por un lado a lo que fueron esclavos que ahora son liberados, pero que no saben integrarse realmente a un mercado laboral no esclavista. Tampoco hay ofertas, ¿no? Venezuela está, los países están absolutamente devastados por la crisis, por la guerra. Los que eran campesinos y trabajaban de manera libre en el campo ya no saben regresar al campo, no saben ser campesinos, no saben lo que era regresar a ese tipo de vida. Muchos de ellos se dedican a la delincuencia, muchos de ellos se dedican al vicio, o sea, pierden como esa ética laboral colonial que ya se había establecido durante décadas y siglos de colonia. Y social, se quiebra el tejido social, ¿no? Y queda totalmente derrumbado. No puedes llevar a cabo un proyecto político en el que el colectivo no está funcionando, en el que está totalmente desvanecido, ¿no? Además de la dificultad de transportarse y de comunicarse, o sea, Claro. de imaginarse lo que es ir en caballo de Quito a Bogotá o de Bogotá a Caracas o viceversa, es una cosa que mucho trabajo y un proyecto irrealizable en ese momento. O sea, totalmente tecnológica, social y étnicamente irrealizable, no había manera. Súper. Bueno, como decimos, al final Bolívar termina, como tú dices, más que lo votan, al final se termina protegiendo, ¿no? No es que no se quede en Colombia, no se quede en Venezuela, no se quede ni siquiera en Perú, que como tú dices, en Perú es una figura sumamente importante, incluso, y este ya también es una fuente seria, cuando lo nombran dictador en Perú, cuando le dan una figura como de dictador, hablan de la figura del dictador de César, es decir, no es un dictador porque es un infeliz, es un dictador porque lo necesitamos. Pero al final Bolívar no llega a poder morir en paz, además de que muere muy joven, ¿no? Pero no llega a poder morir en estos lugares en paz porque lo empiezan a perseguir. Sí, sí. Es un final, es un final justo para Bolívar. Y esto es bien importante considerando justamente que es el Bolívar de carne y hueso, el Bolívar con luces y sombras. Claro, yo creo que pedir justicia para un hombre tan polémico como Bolívar es pedir demasiado. O sea, simplemente, ¿qué hubiese sido justo? Hubiese sido justo que Bolívar terminase como emperador de una federación hispanoamericana. Mm, Hubiese sido muy desbordado probablemente, hubiese sido doloroso también para la futura república. O sea, es una pregunta difícil y es una pregunta moral. Yo diría que es, es doloroso que haya sido así, es trágico, un final trágico, pero no me parece del todo injusto, la verdad. Me parece que es una persona a la que su ego venció, una persona que terminó, digamos, por su propio ego desbordado una situación que se le salió de control, una persona que hubo mucha dificultad a la hora de controlar su imagen y controlar su propio culto y a la hora de escuchar a los demás, a la hora de escuchar opiniones extranjeras, a la hora de entender que el otro también tiene una opinión y que si no lo escucho, mi propia voluntad va a sufrir porque no estoy de acuerdo con mi entorno, ¿no? O sea, en ese sentido no fue injusto. O sea, en ese sentido, él mismo
digamos, se derrotó, él mismo se llevó hacia una esquina, él mismo acabó consigo mismo. O sea, Bolívar al final de su vida es su peor enemigo, es una persona que su propia imagen lo está aplastando, o sea, es una persona que está absolutamente inválida políticamente. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista como el gran militar, digamos, el de Boyacá, el de Ayacucho, el de Carabobo, fue injusto porque merecía un final épico, merecía morir en una cama de oro como emperador, digamos, o algo así, pero si lo vemos como lo que realmente fue, como la imagen macro, desde mi punto de vista, el Bolívar militar, el Bolívar cruel, el Bolívar brillante, el Bolívar megalómano, probablemente merecía ese final, en el sentido de que él mismo se lo buscó. O sea, no se lo impuso más nadie, él tuvo una autoridad indiscutible y de haberla manejado de otra manera, no hubiese tenido ese final trágico. De haber manejado mejor los juegos de poder, los balances regionales, de haber sincronizado mejor los intereses de las distintas élites, no hubiese terminado de esa manera. O sea, al final, él mismo se provocó esa muerte trágica, esa muerte y solitaria además, ¿no? Porque ya los antiguos amigos, los grandes amigos políticos, los había perdido por intereses que no lograron coordinarse. Y al final muere acompañado de un pequeño grupo de amistades muy cercanas, pero sin esas grandes conexiones que tuvo en su momento. Genial. Ya para casi finalizar, bueno, en Venezuela, si no me equivoco, evidentemente tú me vas a corregir muchísimo en caso de que me equivoque, el día de la muerte el día que se conmemora la muerte de Bolívar, a la hora a la que se conmemora la muerte de Bolívar, hay todo un acto sumamente grandiculente, donde se festeja la vida y muerte de Bolívar. Y eso posiblemente, obviamente en menor escala, también se dé en casi todo el continente, porque al final es el gran libertador del continente, si quiero o no. Esa también es un final justo. Sí, la verdad es que ese culto bolivariano que se ha implementado en Venezuela, me parece que es primero nocivo a nivel social, o sea, y responde sobre todo a un interés político actual y no a la verdadera memoria del personaje. O sea, hay que ver que no se recuerda a Bolívar porque las élites venezolanas desde los tiempos de Guzmán Blanco hayan estado inspirados por encima, no, porque si no saben que hay que crear mitos nacionales para lograr una cohesión patriótica, para lograr inflamar los pechos de los ciudadanos. O sea, es una cuestión muy pragmática. Y han prostituido la imagen de Bolívar. La imagen de Bolívar se ha convertido en un elemento propagandístico como pocas veces se ha visto en el continente. O sea, Venezuela se llama, Mauricio, la República Bolivariana de Venezuela. O sea, le pusieron el nombre del señor al país. La moneda se llama el Bolívar. Hay un Estado Bolívar. O sea, es como un culto ya desbordado. Chávez lo llamaba el fuego sagrado de América. O sea, Chávez hablaba de Bolívar y era una cosa como si estuviese hablando un predicador de Jesucristo. Era una cosa ya mítica, mágica, religiosa, y todo por perseguir un interés político. Todo para presentarse a sí mismo como el heredero del ideal bolivariano. Él hablaba mucho de eso, ¿no? De la revolución bolivariana. ¿Qué significa eso desde un punto de vista histórico? La revolución del extremismo, del radical, de la ambición. ¿Qué significa exactamente? Porque si nos desapegamos del mito, habría que tomar en cuenta esos elementos, no solo la libertad, no solo la independencia, sino todos estos otros elementos que eran parte de lo que era Simón Bolívar como un hombre, como cualquier otro, multifacético y complejo. Y al final me parece nocivo porque sobre todo es una mentira, es una manipulación de la verdad histórica y estás mintiéndole a los ciudadanos, creándoles un mito, presentándolo como verdad para manipularlos políticamente y eso me parece que es injusto, para responder tu pregunta totalmente. O sea, desde ese punto de vista, es éticamente injusto y con respecto a Bolívar no es verídico, es una mentira. Voy a cometer un crimen. Esta conclusión es demasiado buena, pero tengo una pregunta más. Claro, Qué no. mal, pero la tenía cronogramada, te la tengo que hacer. Claro, claro, adelante, por favor. Pero tu conclusión es increíble, en serio. Pero bueno, eh, ¿tú crees que se toma Bolívar desde el punto de vista educativo en el continente de la manera correcta? ¿Se enseña la historia de Bolívar y
de la libertad de América desde una figura realmente académica verdadera? Es una muy buena pregunta. Yo diría que desde un punto de vista histórico, lo mejor sería pegarse a la realidad y a las fuentes y no utilizar adjetivos. O sea, no decir el glorioso libertador, cosas como esa. ¿No? Decir, Simón Bolívar luchó en la batalla de Boyacá y la ganó. Luchó en Ayacucho y la ganó. Simón Bolívar firmó el decreto de guerra a muerte. No utilizar adjetivos, no inflamar el discurso. Simplemente presentar los hechos desde un punto de vista objetivo. Y yo creo que esto no se hace con frecuencia, o sea, con frecuencia se falla y con frecuencia los historiadores son, digamos, los libros que están dando en las escuelas públicas son obviamente financiados por el gobierno nacional. Los historiadores que escriben esos libros están financiados por los gobiernos nacionales y tienen también una intención política. O sea, en cualquier país en el que se enseñe a Bolívar a partir de adjetivos y con una dirección ideológica que quiera presentarlo como un héroe infalible, me parece que eso es incorrecto y que falta a la verdad histórica y que sirve a intereses políticos, y esa no es la manera en la que deberíamos entender la historia. La historia es una herramienta para entender nuestro entorno social, para entender las cosas que nos rodean y de dónde venimos exactamente. No para inflamarnos el pecho y decir estoy orgulloso, soy venezolano, bolivariano. No, ese no es el objetivo. Ya no estamos en los tiempos de Zeus y Atenas. Eso no, ya no estamos en los tiempos de los mitos, estamos en los tiempos de la ciencia y del apego a la verdad a partir de fuentes, en el caso de la historiografía. O sea, yo espero que se acabe con esa tradición de inflamar los discursos históricos en los colegios y en las universidades. Buenísimo. Bueno, creo que no lo arruiné tanto, porque es igual es una conclusión increíble. Eh, ya, como mi última intervención, algo que tienes que saber, en Bolivia a Bolívar se lo considera casi Dios. Estoy seguro que esto pasa en Colombia, estoy segurísimo que pasa incluso más justificadamente. Y algo curioso, en Bolivia, incluso antes del régimen de Evo Morales, que como se sabe, tenía una cercanía a Venezuela sumamente grande, incluso antes, en los colegios que yo he visitado y en el colegio en el que yo estaba, se veía la figura de Bolívar, la figura de Sucre y el escudo de Bolivia, en todas las aulas. ¿En serio? Sí, en serio, en serio. Y para el siguiente colegio no, pero ya porque es un colegio más divertido, pero estoy seguro que en muchísimos colegios, sobre todo, más aún los colegios públicos, es Bolívar, Sucre y el escudo. Y atrás de Bolívar, las banderas de los países liberados. La Asamblea Legislativa también tenía una figura ahora mismo tiene una figura de Bolívar y de Tupac Katari. Tupac Katari sí se lo incluyó después con el gobierno de Evo Morales, pero antes ya estaba la figura de Bolívar. Entonces, no es solamente Venezuela quienes tienen un trauma con Bolívar. Sí, y habría que ver si se ve lo mismo con San Martín, quizás en Argentina, ¿no? Y si es Claro, una... o con O'Higgins en Chile, estoy seguro que sí, en realidad, o algo parecido. Eh, Ahora sí, corrigiendo la frase que había dado al principio, a Bolívar le preguntaron qué es Bolivia y Bolívar dijo, Bolivia es un amor desenfrenado por la libertad. Es un genio, es un genio. Una buena frase, una buena frase. Es muy bueno y algo curioso y espero que no, bueno, no voy a decir el nombre a modo de que no me tachen de partidario de nadie, pero en una entrevista a un candidato presidencial boliviano le preguntaron lo mismo, le preguntaron qué es Bolivia y él respondió, Bolivia es un amor desenfrenado por la libertad. Y esto lo dijo cuando estábamos con Evo Morales en una etapa ligeramente autoritaria. Me gustó Ahora más sí, citar a América, Mauricio. es cierto. Ahora sí te cedo la palabra ya para la conclusión que tú quieras, para la despedida que tú quieras. Bueno, agradecerte a ti primero por llevar esta entrevista tan carismáticamente, tan simpáticamente. De verdad que ha sido un placer esta conversación. Y nada, recordar que Bolívar era un hombre, un ser humano como todos nosotros. Todos tenemos ambiciones, tenemos un ego, somos sumamente complejos, tenemos mal humor a veces más, tratamos mal a quienes queremos, a veces lo tratamos bien. O sea, somos unas criaturas sumamente complejas. Y Bolívar también era así, de esa manera, simplemente que su figura se inflamó a partir de sus acciones y, digamos,
llegó a una dimensión histórica incalculable, pero sigue siendo un ser humano con un ego y con sus debilidades, con su narcisismo, con su megalomanía, con su crueldad. Veámoslo de esa manera, veámoslo como el libertador de 5 países, como una persona que logró solidificar la independencia de 5 naciones, pero que al mismo tiempo podía ser terriblemente cruel y era un megalómano y era una persona enamorada de su figura, de sí mismo, y que no supo manejar completamente bien los intereses de diferentes élites gracias a esta megalomanía. Y quedémonos apegados a la fuente, a la verdad histórica, no a los discursos corrosivos políticos que nos presentan estatuas de mármol y no hombres de verdad. Súper. Te agradezco a ti en nombre de Cronistas Latinoamericanos por haber aceptado esta entrevista, Ernesto, que estuvo muy bueno, me gustó mucho. Y hasta la próxima, gracias a todos. Hasta un nuevo Spoiler en Cuarentena.